Insisto, si usted va a vender su casa o la acabó de vender, el ordenamiento jurídico tributario colombiano está diseñado para que usted no pague ganancia ocasional. Hay una cantidad significativa de personas que pagan ese impuesto, pero básicamente lo hacen por dos razones. Primero, por desconocimiento y segundo, porque hacen triquiñuelas en la escritura pública o incluso ambas. Para explicar esto, tenemos que primero tumbar dos mitos que están amarrados a dos conceptos, que son la propiedad y la valorización. Hay personas que creen que ese impuesto se deriva de ser dueños de la casa. Me han dicho en los comentarios, ¿por qué carajos si yo pagué algunos impuestos cuando compré mi casa, ahora que la estoy vendiendo, el Estado me va a cobrar un impuesto sobre mi propiedad? Y ese es el primer mito. El impuesto que usted paga por ser dueño de una casa se llama impuesto predial y es un impuesto municipal. En el impuesto sobre la renta se paga ese impuesto sobre la renta, es decir, sobre unos ingresos depurados y eventualmente sobre ganancias ocasionales. En otros videos he explicado cuáles son los tipos de ganancias ocasionales establecidas en el estatuto tributario. El segundo mito sugiere que se está pagando impuestos por valorización del inmueble. Me explico. Compré un inmueble en 50 pesos y años después lo vendí en 150 pesos. La diferencia entre 50 y 150 son 100 pesos. Pues me toca pagar el 15% de lo que se valorizó el bien inmueble. Falso, no es así. Teniendo eso claro, voy a explicar la razón por la cual dije que el ordenamiento jurídico tributario colombiano está diseñado para no pagar impuesto por ganancia ocasional en un negocio jurídico como el de la venta de un activo fijo. Si usted tiene un negocio, por ejemplo, un puesto de arepas, el cálculo que usted tiene que hacer para establecer si eso es rentable o no es el siguiente. Coge los ingresos, le resta los costos, le resta los gastos y abajo le queda una cosa que se llama utilidad. ¿Qué nos conviene? Nos conviene que los ingresos sean altos y que los costos y los gastos sean más bajitos para que la rentabilidad sea más alta. Sin embargo, para efectos del negocio de una venta de un bien inmueble, lo que nos conviene es que los costos sean más altos para que esa utilidad sea más bajita e incluso llegue a ser cero o incluso negativo y no nos tocaría pagar impuesto por ganancia ocasional. Voy con el ejemplo. Martina compró en el 2009 un inmueble por 70 millones de pesos y lo vendió en el 2024 por 220 millones de pesos. Este negocio lo hizo al derecho, por lo legal, lo hizo de manera transparente. Si hacemos el cálculo plano, le quedaron de utilidad 150 millones de pesos, ganancia ocasional, y sobre eso le tocaría pagar 22 millones y medio. Pero como les decía, el estatuto tributario no está diseñado para que usted pague ese impuesto. Si nos vamos a los artículos 70 y 73 del estatuto tributario y cogemos los decretos de ajuste fiscal que expide el gobierno anualmente, el último es el 174 del 2025, lo que podemos hacer es ajustar ese costo. Entonces, ese valor de 70 millones se va a inflar, se va a subir y en la medida que se suba la utilidad va a ser bajita o incluso cero. Para el ejemplo que acabo de poner, el 3,28 es el factor que yo puedo aplicar a los bienes que adquirí en el 2009 partiendo del decreto 174 del 2025 si es que el bien inmueble lo vendí, por ejemplo, en el 2024. Siendo así, el inmueble quedaría ajustado por 229 millones 600 y al tener valor de venta 220 millones menos 229 600 me da una pérdida, no tengo que pagar ganancia ocasional. Y eso que no le he metido los valores de las mejoras, porque esas mejoras también incrementan el costo. Lo importante es que tenga los soportes que sean válidos fiscalmente como facturas electrónicas, contratos, y en la medida en que yo ingrese también esos valores de esas mejoras, el costo o el valor patrimonial del inmueble se va a incrementar y por tanto la utilidad siempre va a ser muy bajita o incluso cero o va a ser negativo. Pero lo que hacen muchos es no jugar legalmente con ese valor del costo. Lo que hacen es jugar ilegalmente con el valor del ingreso. Entonces lo que hacen es
disminuir el ingreso, es decir, lo vendí en 220 millones de pesos, pero oiga hermano, pongamos en la escritura 150 o pongamos 100 para que nos salga más económico los gastos notariales y demás. Pues sí, puede ser que con esa maniobra ilegal se van a ahorrar algunos gastos en notaría, pero le dejan el chicharrón a la persona que compra el inmueble, porque cuando esa persona lo vaya a vender después, va a encontrar que los ajustes fiscales que le aplique a ese valor bajito que dejó en escrituras va a ser insuficiente para que cubra la ganancia ocasional, para lo que está diseñado el estatuto tributario en ese sentido. Pongámonos serios, todo en la vida cuesta. Si usted le va a hacer la fiesta de primera comunión a su hija o de los 15 o su matrimonio, o cuando va a comprar un vehículo, cuando va a hacer cualquier tipo de transacción, operación, eso cuesta. Pues cuando vas a comprar o vender un inmueble, eso también tiene unos gastos. Entonces, pues no hay que huirle, hay que pagar lo que corresponde. Y es por esa razón que si usted aplica lo que viene derecho, no tiene arruga, no va a tener ningún problema cuando usted venda el inmueble que compró de forma adecuada y bajo los parámetros de la ley. Si te gusta este contenido, no te vayas, regálame un like, compártelo, sígueme y comenta. Mi nombre es Selmer Bonilla, soy contador público, especialista en finanzas y estudiante de Derecho. Definitivamente lo que viene derecho no tiene arruga.